La verdad no contada sobre el rey Salomón es que, a pesar de ser un monarca querido, su narrativa conlleva elementos desafiantes. La Biblia, como libro integral e imparcial, no busca enmascarar las imperfecciones de nuestros héroes de la fe. Es difícil pensar en reyes bíblicos recordados con cariño sin mencionar a Salomón. Será perpetuamente reconocido como un rey que tuvo un profundo amor a Dios, ofreciendo incluso 1000 holocaustos, buscando sabiduría y sobresaliendo con un entendimiento tan excepcional que trajo la paz y puso fin a los conflictos, como se describe en 1 Reyes capítulo 3, versículos 3 a 14. Salomón expresó su amor por el Señor siguiendo las instrucciones de su padre David, ofreciendo sacrificios y quemando incienso en lugares altos. A pesar de la reprimenda sobre los sacrificios en los lugares altos, Salomón demostró su lealtad a Dios. Una noche, el Señor se apareció a Salomón en sueños y le ofreció la oportunidad de pedir lo que quisiera. En respuesta, Salomón reconoció la bondad brindada a su padre David y pidió un corazón comprensivo para gobernar al pueblo escogido de Dios. La satisfacción del Señor fue evidente en la petición de Salomón. En lugar de riquezas, una larga vida o la derrota de los enemigos, Salomón buscó discernimiento para administrar justicia. Dios prometió un corazón sabio y discernidor, concediéndole también riquezas y honores, mientras Salomón permaneciera obediente a los decretos y mandamientos divinos como su padre David. La fama de Salomón creció debido a su popularidad y profundo conocimiento. Dejó un importante legado al escribir algunos de los libros más notables de la Biblia, como Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Proverbios, que están llenos de sabiduría. Sus escritos contienen perlas de sabiduría que todavía se exploran hoy en día, como los versículos de Proverbios 5:1-2, que alientan la atención a la sabiduría, y Proverbios 9:10, que declara que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. En Eclesiastés 3:1 y 11, Salomón contempla el tiempo y reconoce que hay un tiempo señalado para todo propósito bajo el cielo. Destaca la adecuación divina de todas las cosas, destacando la eternidad en el corazón del hombre, aunque no puede comprender del todo las obras que Dios hace. Desde el principio hasta el final, Salomón se destacó como un individuo dotado de sabiduría, ignorante y fácil de amar. Por ello, muchas personas acudieron desde diversas distancias en busca de su sabiduría, riqueza o consejo. Este relato se encuentra en 1 Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 18. Cuando la reina de Saba se enteró de su reputación, vino a Jerusalén para confirmar las historias que circulaban sobre su sabiduría. La fama de Salomón y su relación con el Señor llegó a oídos de la reina de Saba, quien acudió a ponerlo a prueba con preguntas desafiantes. Llegó a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Al reunirse con Salomón, éste discutió todos los temas que tenía en mente. Salomón respondió todas sus preguntas, demostrando que nada era demasiado difícil de explicar para el rey. Al presenciar la sabiduría de Salomón, la grandeza del palacio que construyó, la magnificencia de su mesa, los asientos de sus oficiales, los sirvientes que lo servían, su vestimenta, los coperos y los holocaustos ofrecidos en el templo del Señor, la reina de Saba quedó profundamente impresionado. Ella compartió con el rey las noticias que había oído en su propio país sobre sus logros y sabiduría, confirmando que eran ciertas. Al obsequiarle 120 talentos de oro, abundantes especias y piedras preciosas, la reina de Saba expresó su admiración por la grandeza y la benevolencia de Salomón. El rey utilizó madera de mogui para construir soportes para el templo del Señor y el palacio real, además de crear arpas y laúdes para músicos. El peso anual de oro que recibió Salomón fue de 666 talentos, sin incluir las rentas de los mercaderes, comerciantes y de todos los reyes árabes y gobernadores de los territorios.
Hizo el rey 200 escudos grandes de oro batido, con 600 de oro en cada escudo, y 300 escudos pequeños de oro batido, que contenían 3 kilogramos de oro en cada uno. Estos fueron colocados en el palacio forestal del Líbano. Además, el rey construyó un magnífico trono cubierto de marfil y cubierto de oro fino. Sin embargo, algunos aspectos menos encomiables de su vida, como su matrimonio con 700 esposas y 300 concubinas, se destacan en el libro de Primeros Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 13. Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. En contra de las instrucciones del Señor para los israelitas, no se unieron a ellos en matrimonio, ya que esto ciertamente los llevaría a adorar a otros dioses. Desafortunadamente, Salomón se aferró a estas uniones con amor, lo que resultó en que su corazón se alejara del Señor su Dios. Como el corazón de David y de su padre, Salomón siguió a Astarot, la deidad de los sidonios, y a Moloc, el dios repugnante de los amonitas. De esta manera, Salomón hizo lo contrario a los ojos del Señor y no fue completamente leal como lo había sido David, su padre. En una montaña al este de Jerusalén, Salomón construyó un lugar alto para Quemos, la abominable deidad moabita, y para Moloc, el detestable dios de los amonitas. Lo mismo hizo con los amonitas, siguiendo las prácticas de sus esposas extranjeras, que quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se enojó contra Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. A pesar de la prohibición que el Señor le dio a Salomón de no seguir a otros dioses, él desobedeció. Entonces el Señor le dijo a Salomón que, debido a esa actitud y al no guardar el pacto y los mandamientos, ciertamente le arrancaría el reino de las manos y se lo daría a uno de sus siervos. Sin embargo, por amor a David, su padre, no haría esto durante la vida de Salomón. Desarraigaría una tribu durante el reinado de su hijo, pero no eliminaría todo el reino, ya que dejaría una tribu por consideración a David y la ciudad escogida, Jerusalén. Las debilidades de Salomón, manifestadas en la lujuria, la debilidad y la falta de disciplina en sus relaciones con las mujeres, hicieron que Dios se alejara de él hasta perder casi todo lo que poseía, como está registrado en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 28 al 40. En aquel tiempo, Jeroboam se destacó, y Salomón, reconociendo su competencia, lo puso al mando de toda la fuerza laboral de las tribus de José. Al salir Jeroboam de Jerusalén, le salió al encuentro en el camino el profeta Ahías de Silo, vestido con un manto nuevo. Estaban solos en el campo, y el profeta rasgó en 12 pedazos el manto nuevo que llevaba, y le ordenó a Jeroboam que tomara 10 pedazos. Así dijo el Señor, Dios de Israel: arrebataría el reino de manos de Salomón y le daría a Jeroboam 10 tribus. Sin embargo, por amor a David y a Jerusalén, dejaría una tribu al hijo de Salomón, para que hubiera una lámpara delante del Señor todos los días en Jerusalén, la ciudad escogida para el nombre del Señor. Moloc, el dios de los amonitas, y Salomón no obedecieron al Señor. No actuaron correctamente ante los ojos divinos, descuidando los decretos y las leyes, contrariamente a lo que había hecho David, el padre de Salomón. Sin embargo, el Señor no le quitaría todo el reino a Salomón, manteniéndolo como gobernante todos los días de su vida, por amor a David, el siervo escogido del Señor que había obedecido los mandamientos y decretos. El Señor quitaría el reino de manos del hijo de Salomón, dándole a Jeroboam 10 tribus y una tribu para que el nombre de David se perpetuara delante del Señor en Jerusalén. En cuanto a Jeroboam, Dios se encargaría de ello, asegurándose de que gobernara como su corazón deseaba, siempre y cuando obedeciera los mandamientos del Señor, hiciera lo recto ante los ojos divinos, observara los decretos y mandamientos, tal como lo había hecho David. Dios prometió estar con Jeroboam, construyendo una dinastía tan duradera como la de David, dándole reinado sobre Israel, aunque los descendientes de David serían humillados por un tiempo.
Salomón intentó matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto y permaneció allí hasta la muerte de Salomón. La vida de Salomón, una vez el amado líder de las 2 tribus de Israel, culminó con una sola tribu como legado, enseñándonos que incluso el héroe más célebre tiene debilidades que enfrentar. Cerramos esta reflexión con una oración, agradeciendo a Dios por ser el Rey amoroso sobre nuestras vidas, reconociendo las lecciones de la vida de Salomón y buscando terminar nuestro viaje con un propósito para la gloria de su nombre, en el nombre de Jesús. Amén.